Buenos días, señoras y señores. A nombre de la Fundación Arcor, de SAS, que es el Servicio de Asesoría, Apoyo y Soporte de Perú, y el GIN de Perú, le damos la bienvenida a este evento que tiene como finalidad hacer la presentación de un instrumento que busca que medir y plantear una metodología de trabajo para saber cuánto han invertido los estados en inversión en infancia en los últimos años. Como ustedes, y es conocimiento de todos, la crisis sanitaria ha marcado ciertos criterios y ciertos parámetros que ha hecho que los niños, niñas y adolescentes sean aún más prioritados y que su nivel de apoyo que se tenga que ver con respecto a la defensa y el respeto de sus derechos deberían ser considerados en todos los presupuestos de las instituciones del Estado. La idea es tener un instrumento que nos permita hacer un análisis comparativo, un análisis independiente, desagregado, ¿no? Por sectores considerando algunos criterios que próximamente lo va a debatir y lo va a plantear Jorge Rosa, ¿no? Y que va a ser de sumo interés, creo que para todos. Para esto hemos invitado a Jorge Rosa, que va a hacer la presentación de una lista de chequeo, que es como llamamos al instrumento que se está presentando en esta oportunidad, y nos va a acompañar como panelistas el señor Jorge Cardona, que es miembro del Comité de los Derechos del Niño y Adolescente, que ha participado en la elaboración del comentario general número 19, que está un poco basado o es el respaldo de este evento, el señor Luis Pedernera, que es miembro del Comité del Niño y Adolescente y de la Coalición por la Infancia en Uruguay, que está también por iniciar su segundo mandato en el comité, ¿no? Hemos invitado también al señor Javier Rodríguez de la Fundación Arcor de Argentina, específicamente en Córdoba, quien también va a dar sus apreciaciones a lo que nos pueda un poco presentar Jorge Orosa. Asimismo, tenemos la presencia del señor Javier Curcio, ¿no? Que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja mucho el tema de inversión de infancia y que también un poco va a comentar lo que se vaya a debatir el día de hoy. Bueno, eso es un poco lo que nosotros estamos planteando ahora. Entonces queremos darle, aparte de la bienvenida a cada uno de los panelistas, a todos también los participantes, y a nombre de la Fundación Arcor, de SAS, ¿no? Y del GIN del Perú, darles también la bienvenida a todos los participantes a este evento que nos da inicio a un nuevo periodo de análisis por la inversión de infancia en América Latina y el Caribe. Bien, sin mayor preámbulo, quiero dar la bienvenida a Jorge Orosa Manrique, quien es el encargado, para que nos pueda un poco presentar el instrumento que vamos a un poco a dialogar posteriormente. Adelante, Jorge, bienvenido. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por darnos su valioso tiempo para este tema que nos parece bien importante, el que se refiere a la inversión en infancia. Vamos a presentar un instrumento que hemos trabajado para operacionalizar el comentario general de inversión en infancia. Pero en primer lugar queremos partir de una idea fuerza en relación al panorama actual. A propósito del COVID-19, millones de niños en el mundo y en América Latina han visto reducidos y afectados sus derechos. Se han deteriorado sus condiciones de vida, su salud mental. Es decir, hay un retroceso importante en relación a la vigencia y al ejercicio de los derechos de los niños. Y a la par, los estados y los organismos financieros nacionales e internacionales están inyectando miles de millones de dólares para la reactivación económica. Y en este proceso los niños no son la prioridad. No se están destinando recursos suficientes para mantener lo que habían avanzado y para mejorar sus condiciones. Es cierto que hay bonos, que hay medidas, pero son medidas insuficientes. En base a esta situación, tenemos la oportunidad de plantear ante los organismos rectores del tema de infancia en los diferentes países una agenda concreta que deben cumplir.
y esa agenda se obtiene de el análisis del comentario general 19 o observación 19 sobre inversión en infancia. Y eso es lo que vamos a pasar a analizar ahora con detalle. Este instrumento, que es una pauta, una guía de chequeo, nos sirve para plantear la agenda que tienen que cumplir los estados y para monitorear, para supervisar qué vienen haciendo los estados en relación al tema de inversión por infancia, principalmente al tema de presupuesto. Es importante señalar que hay una confluencia de varios procesos en la coyuntura actual. El primero tiene que ver con la Convención de Derechos del Niño, que avanzó en el debate, en el día del debate, la realización de múltiples consultas y la aprobación del comentario general 19 del artículo 4 de la Convención sobre el tema de inversión en infancia. El otro proceso tiene que ver con las múltiples experiencias que se dan en la región, en América Latina y suponemos en el resto del mundo, de cómo lograr mejores y mejor utilizados recursos para la infancia. Hay experiencias muy interesantes como la LEPIN en El Salvador, la Campaña Mundial por la Educación, Reescribamos el Futuro, Costo-Calidad de Brasil, Ponete en mis zapatos de Nicaragua, los temas de deuda e infancia en Argentina, la taxonomía, que después vamos a hablar con detalle de la inversión, FUL, el sistema de costeo que se ha aplicado en Perú, en Colombia y en El Salvador, y otras experiencias, ¿no? Las que ha desarrollado, por ejemplo, la Fundación ARCOR, UNICEF, Save the Children, Plan Internacional, Visión Mundial, la experiencia de la Fundación Van Leer, muy interesante, Tierra de Hombres en el tema de justicia juvenil restaurativa, y otras experiencias de SEDECA se hará en Brasil, Global Infancia en Paraguay, etc. Y por supuesto las coaliciones de infancia de la RELAME. Y modestamente los trabajos que venimos desarrollando el grupo SAS. Hay también desarrollos en el tema de la academia, estudios muy interesantes sobre costo de oportunidad, el costo del hambre, eficacia, eficiencia, etcétera, ¿no? Que el comentario general asume, incorpora y hay otros que están en desarrollo. En este escenario se está utilizando y destinando recursos muy importantes a las economías. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha aprobado 650.000 millones de euros en los derechos especiales de giro, de los cuales le toca a América Latina 50.000 millones de dólares. Hay recursos también que provienen del endeudamiento, de los déficits fiscales, de utilización de los ahorros. Todo este proceso se da en un escenario donde hay un aumento muy importante de la pobreza, como señala CEPAL, para el año 2020 y que se mantiene el 2021. Y en este escenario también América Latina viene gastando en armas, aunque nos parezca increíble, el monto destinado el año 2020 es de 43.200 millones de dólares. Aunque bueno, los años anteriores se destinaba más de 70.000 millones de dólares, pero de todas maneras, una cifra de este orden de 40.000 millones de dólares para gastos en armas, como señala CIPRI, este organismo sueco que hace el seguimiento de gasto en armas, es algo que nos debe llamar la atención. La pregunta que tenemos aquí es ¿cuántos recursos o programas específicos hay para los niños en este escenario donde se están destinando una cantidad muy importante de recursos y cuánto va para los niños? Ese es el tema que nosotros queremos ver en concreto y cómo podemos realizar seguimiento y monitoreo de lo que los estados deben hacer. Analicemos ahora el instrumento guía lista de chequeo de la implementación del comentario general 19 sobre inversión en infancia. ¿Cuáles son las características de este instrumento?
La idea fuerza es que es un instrumento que permite operacionalizar los temas desarrollados o planteados por el comentario general y que constituyen o presentan una agenda para los estados. Tiene un contenido concreto, digamos, desde los principios hacia la realidad. Incluye los aspectos esenciales del comentario general. Hemos revisado con detalle y los hemos sacado de ahí, ¿no? Y esta es una primera versión. Tenemos que señalar que este instrumento está pensado para un país. Debería trabajarse o podría trabajarse por grupos también específicos de niños y permite hacer el seguimiento de lo que hacen o deberían hacer los estados. En concreto, incluye una agenda específica de 30 temas o aspectos a monitorear. La mayoría de los países, como decíamos, están inyectando gran cantidad de recursos. No solo los tradicionales de deuda, déficit o uso de recursos ahorrados, sino también hay nuevas modalidades que vienen desarrollando los bancos centrales y también los organismos internacionales. ¿Cuánto de todos estos recursos que se están inyectando el año 2021 y 2022 van para niños? La respuesta que tenemos es no lo sabemos, porque la taxonomía o los estimados de cálculo de cuánto se gasta en infancia en muchos de los países de América Latina o no se hace o no está actualizada. Y eso efectivamente es una desventaja y una situación que no podemos aceptar. Ya es claro que las fuentes de financiamiento tienen que ver con la deuda. Hay un proceso de endeudamiento en todos los países. La creación de déficits fiscales es gastar más de lo que se tiene. Y también otros mecanismos, ¿no? Reiteramos, los niños son los más afectados en este escenario. CEPAL tiene información bastante buena sobre el tema. Aquí tenemos un cuadro donde muestra qué porcentaje de los niños están en pobreza extrema por deciles. Mientras más pequeños los niños, mientras más pobres, la mayor cantidad de niños es la afectada, ¿no? Veamos esta lista de chequeo. La lista de chequeo la hemos organizado por bloques, por paquetes. Aquellos aspectos o el bloque que tiene que ver con temas generales, el bloque que tiene que ver con actividades o hitos que deben realizarse antes de la aprobación del presupuesto público, tiene que ver con las políticas públicas, especialmente las políticas económicas, no solo presupuestos, sino otras, ¿no? Las monetarias, arancelarias, de empleo, sectoriales. Un tercer paquete que tiene que ver con la planificación previa a los presupuestos, los planes de infancia y todo lo que le corresponde, temas vinculados al presupuesto en sí mismo y temas después de terminar la ejecución presupuestal. Y una serie de temas transversales, ¿no?, que vamos a analizar. Vamos a plantear y presentar el instrumento por bloques. Aquí tenemos un detalle de los temas que se incluyen en los bloques y que los vamos a ver en las preguntas. Sin embargo, también se puede trabajar estas preguntas para grupos específicos de niños. Y aquí tenemos un listado de 20 temas, 20 preguntas referidas también a el tema de inversión en infancia, a nivel de grupos específicos de niños. Habría que hacer algún ajuste a las preguntas anteriores, pero es válido, ¿no es cierto? Se puede trabajar para educación, se puede trabajar para niños migrantes, para niños adolescentes en conflicto con la ley o para el tema de salud.
Bueno, mis queridos amigos, esperamos sus comentarios, sus aportes para este instrumento. ¿Cuáles son las tareas siguientes? Aplicar este instrumento, esta guía a nivel de país, y si hay interés podemos tener reuniones, capacitaciones y ponerlos en funcionamiento. Esperamos que en Perú podamos hacerlo y compartir. Muchas gracias. A sus órdenes para comentarios y críticas. Hola, buenos días. Me gustaría poder estar, no iba a decir físicamente, pero no es posible físicamente ya que todo es virtual en esta nueva realidad que estamos viviendo, pero me gustaría poder estar directamente presente para poder presentar este instrumento que en mi opinión es de una especial importancia para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando el Comité de Derechos del Niño elaboró la Observación General 19, era consciente de la necesidad de tener en cuenta los presupuestos públicos a la hora de poder garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El principio clave es que no hay ni un solo derecho que sea a coste cero. Todos los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, sin excepción, tienen un coste económico. Necesitan una inversión para poderse realizar. Los Estados han garantizado en el artículo 4 de la Convención que adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra índole para garantizar los derechos contenidos en la Convención, y entre esas medidas están las medidas presupuestarias. Y si no hay un reflejo en los presupuestos públicos de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, esos derechos no estarán garantizados. Si no hay una inversión del Estado, y es importante señalar la palabra inversión, puesto que no es un gasto, si no hay una inversión en la garantía de esos derechos se verán frustrados, no podrán ser realizados. No basta con decir no tengo un presupuesto para la educación en general, sino que hay que ver cómo se garantiza a través de los presupuestos públicos el derecho de acceso a la educación universal, equitativa y de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes, y eso implica la necesidad de realizar inversiones allí donde está menos garantizada la educación, allí donde hay grupos de niños que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad en relación con el acceso a la educación, allí donde la calidad es inferior, allí donde hay niños y niñas que no tienen educación inclusiva. Por lo tanto, es necesario que todo eso se vea reflejado en los presupuestos. En ese sentido, lo mismo podríamos decir del derecho a la salud, lo mismo podríamos decir del derecho a poder participar en las decisiones. Para eso se necesitan recursos para poder participar. Y por eso es importante el tema de los presupuestos públicos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y para poder aplicarlo, porque una cosa es tener en claro cuáles son los principios que deben de ser tenidos en cuenta, y otra cosa es cómo los pongo en práctica. Para poderlo aplicar son necesarios instrumentos como el que hoy se propone, instrumentos que nos permiten evaluar en los presupuestos públicos para saber cómo se está invirtiendo, instrumentos que nos permiten identificar cómo conseguir llevar a la práctica estos principios. Yo espero que a lo largo de esta sesión y gracias al trabajo realizado por mi buen amigo Jorge Oroza y a través de esta herramienta efectivamente puedan verse garantizados al máximo. Deseo que el acto resulte lo más brillante posible y que quede convencidos el mayor número de personas de la necesidad de instrumentos como este. Muchas gracias. Perfecto, ahí estuvimos escuchando la locución que nos hizo Jorge Cardona llegar, ya que como él mismo lo precisa no pudo estar con nosotros, pero ha hecho llegar sus apreciaciones. Bueno, continuando lo que se tiene establecido, invitamos a Luis Pedernera,
que es miembro del Comité del Niño y Adolescente y aporta a iniciar su segundo mandato en el comité. Te damos la bienvenida, Luis, y te escuchamos. Y muchas gracias también por participar. Buenas tardes, un saludo desde Montevideo, gracias por la invitación. Lamento, voy a hacer una intervención breve y me voy a tener que retirar porque estoy en trámites previos al viaje a Ginebra mañana. Nosotros retomamos las sesiones hace un año, más de año y medio que no tenemos reuniones presenciales. Hemos acumulado un retraso importante de trabajo y no quiero que fracase el vuelo por ningún motivo. Entonces voy a intervenir y luego les voy a abandonar y espero que me disculpen. Les extiendo, reitero, el saludo de Jorge Cardona. Él no ha podido participar por unas cuestiones médicas, entonces me dijo que le trasladara su saludo y que espera en próximas oportunidades poder sumarse. Como bien se señaló, las observaciones generales o los comentarios generales es la interpretación autorizada que hace el órgano de control de tratados sobre el tratado y sus protocolos opcionales. El fin de la observación general, de las observaciones generales, es brindar orientación y ayudar a los estados a despejar dudas, fundamentalmente en aras de implementar mejor la Convención sobre los Derechos del Niño. Y yo quiero agradecer específicamente a Jorge Orosa por mantener en pie la observación general 19. La peor cosa que puede pasar con estos documentos es que duerman el dueño de los justos o mueran en un escritorio. En tanto tengamos organizaciones de la sociedad civil y académicas que mantengan vivo el espíritu de las observaciones generales y recuperen su función en nuestros países, vale la pena hacer el esfuerzo para trabajar en observaciones generales. Nosotros vamos en este momento en la construcción de nuestra observación general número 26, pero esta sobre presupuestos y derechos del niño es una de las más significativas y atraviesa generalmente todo el resto de observaciones generales. Nosotros, como les decía, necesitamos de partes interesadas, activas en la difusión de las recomendaciones, pero también en instrumentalizar estas observaciones para tener observación de calidad. En este momento, en esta sesión de septiembre, nosotros vamos, por ejemplo, a adoptar la lista de preguntas para que el Estado peruano comience la elaboración de su informe oficial. No sé si saben, pero el Comité de Derechos del Niño ha cambiado su forma de examen a los estados. En este momento estamos comenzando a implementar el método de examen bajo el procedimiento simplificado, que a nosotros ni a ustedes les simplifica nada, simplifica a los estados, pero sí les da un protagonismo particular, peculiar, a las organizaciones de Naciones Unidas, como el UNICEF, a las ONGs, a los niños y a la academia, en el proceso de generación de información para que cuando el Estado tenga que ir a rendir cuentas o a ser examinado, se pueda tener la mejor información de calidad. Y en ese sentido, la herramienta que presentó Jorge recién se orienta en esa línea. Nosotros vamos a tener diálogos fuertes o débiles, y eso va a depender de la calidad de la información de la que dispongamos. Entonces, herramientas como estas nos potencian mucho nuestro trabajo. La calidad de información es fundamental. Y en términos de datos y de datos económicos, yo tengo que decirle que nuestra región, así como lo decía Jorge en su presentación, es una región que presenta serios déficits y debilidades en la información que aporta. Nosotros no poseemos en la mayoría de nuestros estados sistemas de monitoreo y de generación de información con calidad metodológica, soporte científico y que se recoja de manera periódica. Y ese es un gran debe para la formulación de políticas públicas, porque no se puede generar políticas sin conocer
en dónde estamos parados. Y esta herramienta de alguna forma contribuye en ese sentido. En especial en este momento, en esta coyuntura de pandemia, en donde el COVID-19 impactó con particular virulencia a los niños, las niñas y adolescentes en el mundo y en nuestra región en particular, que es la región más desigual y violenta, según los datos de las agencias que querramos tomar. Los niños han sido las víctimas invisibles e invisibilizadas, y nosotros necesitamos herramientas y soportes de información que den cuenta de la particular condición de vulnerados de niños, niñas y adolescentes durante la pandemia. Para eso, y por eso, esta herramienta que Jorge Cardona saludaba también en su video, permite tener una mirada holística sobre el proceso de implementación de la Convención de los Derechos del Niño con base en los presupuestos públicos. La pandemia ha impactado duramente en áreas sensibles para la niñez en el mundo y en nuestro continente. El ejemplo más patente ha sido el cierre de las escuelas, que ocurrió en un 92% de los países que integran las Naciones Unidas. Eso, según palabras de UNICEF, ha significado en nuestra región una catástrofe generacional, y estamos asistiendo a un retraso y a graves problemas de comprensión en materia de lectura y cálculos matemáticos en los niños, que nos retrotraen a la década del 70 y del 60, y ahí vamos a tener que mirar seriamente cómo se construyen los presupuestos y qué inversiones hacen nuestros estados para recuperar lo que se ha perdido en 18 meses de pandemia. Pero también la instalación en otra área sensible, como es la de la salud de los niños, niñas y adolescentes. También las muertes de niños menores de 6 años, que se han agravado, generando 6.000 muertes diarias de niños a las que ya existía, de menos de 6 años, por causas totalmente prevenibles y evitables. El retorno de enfermedades erradicadas, particularmente en nuestra región, la ausencia de controles en médicos, de sanitarios en los niños, la falta de procesos de vacunación que se han interrumpido fundamentalmente por la pandemia. Y por último, como lo dice la observación general sobre presupuesto y derechos del niño, todo esto no se puede pensar ni desarrollar sin escuchar a los niños. Los niños forman parte central también en estos procesos. Y en los procesos de generación de presupuestos con perspectiva de derechos del niño, en donde nuestros estados brinden información y apunten sus energías a paliar los efectos de la crisis sanitaria en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, se tiene que hacer necesariamente con la voz de niños, niñas y adolescentes. Entonces nosotros más que nunca necesitamos recursos, y por eso, para terminar, saludo la posibilidad de que una sociedad civil activa genere herramientas como estas que mejoran sensiblemente nuestro trabajo y nuestro intercambio con el Estado cuando tengan que ir a ser examinados a Ginebra. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Luis. Entendemos que tienes que retirarte para hacer los preparativos para el viaje a Ginebra, y queremos resaltar lo que tú has dicho, es de suma importancia. De verdad creo que es de mucho interés para todos los que estamos presentes el hecho de tener herramientas e instrumentos que nos permitan ser mucho más precisos, sobre todo ahora que la pandemia ha castigado mucho a los niños, ¿no? Sobre todo, y si a esto le agregamos el esfuerzo que tenemos que hacer por tener una información de calidad y que nos permita fortalecer nuestros sistemas de monitoreo y evaluación, que también los has precisado, creo que va a ser de mucha importancia y va a fortalecer cada uno de nuestros sistemas y nuestros propios informes que hacemos a nivel país,
para que podamos nosotros también aportar y contribuyamos a esto, ¿sí? Te agradecemos, Luis Pedernera, tu participación, la verdad ha sido muy importante y preciso, y bueno, como brindándote los mejores éxitos en el viaje, ¿no? Ahora queremos dar paso a Javier Rodríguez, miembro de la Fundación Arcor, que también está con nosotros y que desde Córdoba nos va a hacer llegar sus impresiones con respecto a la línea de chequeo, a la lista de chequeo que ha presentado Jorge Rosa. Javier, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas en esta jornada. En primer lugar, agradecer la invitación a participar de un poco la difusión de esta herramienta. Nos gustaría, creo que hay un ejercicio de análisis un poco más en profundidad de qué se trata específicamente y de cómo se consigue esta información, pero yo quisiera plantear como otro eje de discusión que tiene que ver con que reconocemos distintas experiencias en este sentido en nuestro país. Ya hace más de 20 años aproximadamente, desde el Ministerio de Economía de la Nación, junto con UNICEF, se generó una metodología para mirar el presupuesto destinado a infancia. Hubo una serie de informes al respecto. UNICEF Argentina también desarrolla algún tipo de trabajo sobre este tema. Con la gente de IPE que está participando de esto, hace algunos años hicimos algún ejercicio mirando más específicamente el presupuesto de la primera infancia, hace un recorte sectorial dentro de todo el presupuesto de infancia, pero lo que creo que es una deuda pendiente. Celebro que el comité haya elaborado tanto esta observación, como continúe con este tema en agenda. Ya la observación número 5 hacía alguna referencia al presupuesto destinado a infancia, que ya tiene varios años más, esta primera observación. Pero lo que me parece que es relevante y que para pensar y para discutir es cómo darle sistematicidad e integralidad a este tipo de trabajos, ¿no? Desde el punto de vista que nosotros trabajamos y sin tener un conocimiento exhaustivo sobre la temática, lo que identificamos son iniciativas, acciones que asistemáticamente generan cierta información sobre la temática, ¿sí? Y creo que este tipo, para convertirse en aportes reales y sustantivos, estos ejercicios necesitan de tener una sistematicidad, una continuidad, necesitan poder ser comparados y necesita poder ser interpretado el presupuesto, no solo, digamos, cuantificado e interpretado, ¿sí? Hay un ejercicio de cuantificación absolutamente necesario, sobre el cual avanzar en algún ejercicio de interpretación, de lectura, de identificación de áreas de vacancia, de identificación de prioridades, que es posible en la medida de que exista una información de base. Entonces creo que aquí los desafíos a la par de trabajar sobre esta herramienta pasan por trabajar sobre mecanismos continuos y sistemáticos de análisis de los presupuestos y de interpretación de los presupuestos. Desde la sociedad civil, como somos nosotros, estos ejercicios están siempre sujetos a la información disponible, ¿no es cierto? Hay un gran desafío de cuál es la información disponible como materia prima para el trabajo, ¿no? Y desde allí, indudablemente, nos pone en la necesidad de trabajar conjuntamente con los estados y con las agencias de cooperación que cooperan justamente con los estados para que esta información esté disponible en tiempo, en forma y permitan desarrollar estos análisis. Entonces, bueno, un poco nuestra participación va en línea de construir estos espacios, estos posibles espacios de diálogo y poder ir profundizando, sobre todo incorporando también algo que a las estadísticas muchas veces le cuesta, que es la lectura desde el punto de vista de las brechas de desigualdad, ¿no? Uno puede decir que la inversión en infancia es tanto, dividida por niño, X monto por niño. Ahora, probablemente la situación, las formas de vivir la niñez de nuestros niños es muy diferente
y lo que necesitarían X niños difiere bastante de lo que necesitan otros, y hacer esa lectura de la desigualdad, de la brecha y de la distribución de recursos en función del ejercicio de derechos, creo que son ejercicios que tenemos que hacer y que podemos ir avanzando a futuro. Entonces, bueno, felicitaciones a la gente que ha diseñado esto, esperamos su socialización para poder analizarla, para poder discutirla y continuar trabajando en esta dirección. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Javier, muchas gracias también por tu participación. Es importante también lo que acabas de señalar, ¿no? O sea, el hecho de hacer ejercicios sistemáticos y permanentes de la sociedad civil creo que fortalece, ¿no? Y potencia también cada una de las herramientas y las metodologías existentes, y esto de generar espacios de diálogo creo que es fundamental, ¿no? Sin ellos no podríamos de alguna u otra forma poder articular, ¿no? Y aunar esfuerzos y recursos también para propiciar el hecho de ir para apoyar la inversión para la infancia, ¿no? Te agradecemos, y ahora queremos darle paso a Javier Curcio, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, que también está con nosotros, para que un poco nos haga saber su apreciación respecto al instrumento planteado por Jorge Oroza. Bienvenido, Javier. Mucho gusto. Muy interesante y siempre de pleno interés poder mantener sobre la mesa del debate estos temas que, como bien decía el consejero Pedernera, muchas veces entran en situación de invisibilidad y van dejando pendiente discusiones que son muy, muy importantes y caras a la discusión sobre la efectividad plena del cumplimiento de los derechos del niño en general y especialmente en nuestra región, con los problemas de desigualdad y las dificultades que también recién planteaba Javier Rodríguez. No tuve acceso a los detalles de la herramienta que presentó Jorge previamente. Mi reacción es un poco la reacción a la presentación. Creo que Jorge hizo una buena enumeración de los temas vinculados a los debates, que con muy buen criterio la observación general pone en la mesa, reafirmando y profundizando el mandato del artículo 4 de la Convención. El artículo 4 ya tiene como 3 décadas de implementación, con procesos en marcha, con avances variados y derroteros muy diferentes en nuestros países. Y la observación general 19 de alguna manera intenta ordenar y precisar buena parte de esos debates. Creo que Jorge hace un buen planteo de los temas que puede, desgranando lo que está detrás de la observación, y los aprendizajes que fueron surgiendo de estos años entran dentro de eso. Creo que es un punto de partida para poder organizar herramientas, estrategias, miradas que puedan posicionar los diagnósticos de cada uno de los países y proponer recomendaciones, acciones específicas para poder avanzar en esa suficiencia y asignación de recursos, digamos, que en todos los países, especialmente en nuestra región, son requeridos, y mucho más, todas estas recomendaciones y todas estas discusiones son válidas previas a la pandemia. La pandemia intensifica y profundiza estas demandas, y creo que hace más complejo de alguna manera el panorama en el cual tenemos que movernos. Entonces, bienvenido, hay varias instituciones con las que venimos trabajando y vienen participando en esta lógica desde hace muchos años. Yo trabajo bastante como consultor en UNICEF, hay varios de los que están acá que también participan en ese rol, o en otras organizaciones de Naciones Unidas que vienen, que complementan las miradas que hacen las organizaciones de la sociedad civil, tanto la Fundación como también está Plan Internacional por ahí, y otros organismos que vienen trabajando. Creo que es importante profundizar esos esfuerzos, organizar sinergias y buscar que efectivamente podamos generar acuerdos y estándares de nuestra región respecto a estas pautas y estos puntos de discusión que plantea Jorge, y cómo en esos consensos e interlocuciones podemos ir generando acciones concretas de avance. Estamos un poco
estancados en cierto punto del debate, entiendo yo, en la entrada de la pandemia. De alguna manera la pandemia complejiza, digamos, toda esa discusión, pero al mismo tiempo nos pone en la urgencia de, todos estos primeros indicadores que planteaba Jorge, los problemas vinculados a la crisis del cuidado, el incremento de la pobreza, los problemas vinculados al empleo, la crisis vinculada al sistema educativo y tantos otros problemas que surgen detrás de esto. La pandemia que no termina de resolverse y que plantea que por por lo menos meses y esperemos que no años, va a seguir generando complicaciones en este sentido, hace que tenemos que afinar la mirada sobre lo fiscal, fortalecer los contratos sociales vinculados con acuerdos fiscales y efectivizar, digamos, estos convenios para mejorar la inversión sobre la niñez, y bienvenido el instrumento en esa ley. Gracias. Martín, tu micro, Martín. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, se te ahora sí, okay. Sí, ahora sí, se me fue y venía hablando solo. Pero bueno, estaba resaltando lo que había planteado Javier, el tema de la generación de sinergias y el tema de definir un poco estándares de medición de cada uno de estos indicadores, ¿no? Que se está planteando de tal manera que podamos tener instrumentos un poco para hacer un análisis comparativo de cómo vamos a nivel de inversión en los países, ¿no? Creo que son elementos importantes que no llegan más que a fortalecer los planteados por Jorge, ¿no? Y de esta manera agradecemos a cada uno de los panelistas que nos han ayudado y compartido, también profundizado, ¿no? Con la propuesta que se ha presentado el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a escuchar los comentarios y algunas consultas que puedan hacer lo que estamos todavía en la mesa. Ana María Watson del GIN de Perú está solicitando el uso de la palabra. Y Ana María, buenas tardes ya en Perú y te damos la bienvenida, te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este conversatorio que realmente nos ha dado muchas luces y nos ha puesto algunos puntos, como decimos, sobre las IES. Nosotros somos el Grupo de Iniciativa Nacional, una organización civil que trabajamos por el tema de infancia a nivel nacional. Somos 30 organizaciones. Ha mencionado nuestro amigo Luis Pedernera que justamente este año se ha cambiado la política del comité. Lo que ha pedido el comité ahora es un informe, una consulta previa a las organizaciones de la sociedad civil, en la cual nosotros hemos estado incluidas en esta invitación. ¿Por qué? Porque el GIN ha sido la organización que históricamente ha presentado los informes alternativos en estos años, ¿no? Estos 32 años de la convención. Hemos presentado con un conjunto de instituciones, entre las cuales está Plan también, por supuesto, hemos hecho este informe, esta consulta previa para poder dar las recomendaciones al país para que ellos puedan hacer el informe país, teniendo en cuenta las preocupaciones que son las predominantes en este momento. Entonces, esta propuesta que nos trae Jorge Oroz en este momento es totalmente adecuada, porque justamente el día de hoy en nuestro país se está presentando el tema del presupuesto para la discusión. Es decir, que tenemos en este momento la oportunidad de poder colocar e incluir muchos de los temas y de las preocupaciones que ha resaltado Jorge. Entonces, creo que
adecuadamente vamos a incluir esos temas en nuestro tema de incidencia política que hacemos cada año para poder mejorar el presupuesto de la infancia. Entonces, y el tema de la observación 19 se ajusta justamente a esta preocupación y con los puntos totalmente precisos, por ejemplo, que tengamos los indicadores sobre la inversión en infancia, que estén claros estos indicadores. Uno de esos temas será parte de la incidencia que empezaremos a realizar con el Congreso de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Ana María, por tu participación. Sí, es verdad, en Perú ahorita el Ejecutivo ha presentado, ¿no?, al Legislativo el presupuesto para el año 2022, ¿no? Y está justamente en la Comisión de Presupuesto Público para su evaluación y después para su posterior promulgación. Es el momento en donde se consideran puntos y prioridades que tienen que ver con inversión en infancia, y creo que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil van a estar muy presentes y muy atentos a lo que se vaya a decidir allí, ¿no? Bien, por allí nos hicieron llegar gracias a Ana María, nos hicieron llegar una consulta. Jorge, dicen, luego de esto, ¿cuál es el próximo paso, ¿no? ¿Qué hacemos para que se pueda implementar esta lista de chequeo y cómo lo hacemos desde nuestros países, ¿no? Jorgito, Borosa. Bueno, de lo que se trata aquí es que, digamos, que un país o una organización asuma el reto de aplicar esta guía, esta pauta, esta lista de chequeo y ver cuánto ha avanzado ese país o en ese tema y conversarlo con el órgano rector. Es decir, reunirse con el órgano rector y decirle, bueno, esto es lo que el comentario general señala. Tú tienes que tener la taxonomía, la visualización de la inversión, tienes que tener un plan de implementación, tienes que hacer un plan de inversiones, tienes que trabajar indicadores, etc. Eso tú tienes que hacerlo. ¿Cuánto has avanzado en eso? Y proponer que se ponga en marcha. Ahora, hay un escenario adicional que yo quiero recalcar. Creo que Veronique lo plantea. Parece que no tenemos conciencia de la magnitud de recursos que los estados están inyectando a la economía. Este tema que pasé rapidito de los 650.000 millones de dólares que el Fondo Monetario ha aprobado el 23 de agosto y que a América Latina le tocan 50.000 millones a través de los derechos especiales de giro, supone, a través de una serie de mecanismos financieros medio complicados, recursos adicionales para los estados que van a ser incorporados a la economía, vía créditos, vía subsidios, vía programas de inversión. Estamos hablando de cantidades gigantes. Argentina, ¿cuánto va a recibir de esos 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro? Javier Curso, ¿conocemos cuánto? Argentina ya lo recibió, 4.700 millones. Ya, bueno. Entonces, los estados... Perdón, Jorge, porque la pregunta de Veronique refería a si había una pauta establecida para niñez, y hasta donde yo sé, y lo estuve estudiando el tema, no hay ninguna asignación específica de esos recursos. Esos recursos son derechos especiales de giro que tienen los países, los convierten en dólares a través de su colocación en los mercados. Es como una ampliación del crédito que el concierto internacional le da a cada país, y en función de eso asigna sobre las pautas de la soberanía nacional de cada estado. Argentina estableció un destino de esos derechos de giro que tiene a la niñez transversalmente en alguno de esos destinos, por ejemplo, aparte que se vincula con salud, otra infraestructura, etcétera, pero no hay una pauta, y efectivamente la pregunta que la preocupación que está detrás de la cuestión de Veronique me parece que es un punto importante para ver en cada caso, ¿no es cierto? Exactamente. Nada despreciable, porque
hablamos en muchos casos, en los países pobres eso puede llegar a representar entre 5 y 8 puntos del producto y en términos de financiamiento adicional por una vez. Y eso es muy fuerte. Exactamente, de lo que se trata, para Perú es 1.880 millones de dólares. De lo que se trata es decir, de esa bolsa disponible, cuánto va a ir específicamente para los niños en estos programas y en esta prioridad. Porque esta es una pelea, es una guerra civil. Las empresas quieren subsidios, los bancos quieren que les alivien la situación, refinanciación, todo el mundo está detrás de esa bolsa. Si es que no planteamos la necesidad de un destino específico con las prioridades que fija el comentario general, los estados lo van a usar. Es, digamos, en esta guerra, quien más incidencia, quien más lobby hace, se va a llevar la mayor parte. Entonces, el llamado es, planteemos en concreto qué cosa debe ir para los niños de acuerdo a una prioridad. Por ejemplo, el comité señala que deben organizarse presupuestos por resultados. Bueno, ¿cuáles? Ahorita, ¿cuáles son los urgentes? Y eso tenemos que plantearlo a los estados, al Parlamento, al Poder Ejecutivo. Tenemos que ser actores en esta distribución de recursos. Esa es una fuente, pero los estados tienen la segunda. Están endeudándose, están usando ahorros, están teniendo déficit. Nosotros hemos hecho el cálculo para Perú. 28% del PBI es lo que está inyectando el Estado peruano a propósito de la pandemia. ¿Cuánto es eso para los niños? No sabemos porque la visualización o la taxonomía la tienen atrasada al inicio del 2020. Entonces, deben ponerse al día en ese estimado y incorporar recursos adicionales de acuerdo a prioridad. Los niños son los más afectados y no puede ser de que sean la última rueda del coche. Esa es y el instrumento lo que ayuda es hacer ese trabajo de incidencia para que las coaliciones, las organizaciones lo planteen directamente, pero en términos concretos, y el comité a través de las visitas o los informes. Ese es el objetivo, ¿no? Lo cual supone que va a poder destinarse recursos más o menos importantes, mucho más, de acuerdo a las prioridades que en cada país se determinen, y no como resultado de una pelea que hay entre los diferentes lobistas alrededor de los ministerios de economía. Eso es urgente. ¿Qué pasa con las organizaciones que trabajan por la infancia? Están preocupados por temas que a veces no tienen que ver con presupuesto. O sea, la coyuntura del campo es fértil para ponernos en marcha sobre el tema. Por eso la prioridad que le damos a ver cómo se operacionaliza el comentario general. Perfecto, Jorge. Gracias por la precisión y también a Javier Curcio con los datos que nos ha planteado. Bueno, habría que ver cómo hacemos en Perú para ver que tener pautas así generales como ya lo tiene Argentina, de tal manera de que podamos nosotros también de alguna otra forma reorientar o al menos hacer incidencia para que eso se vea como establecen las pautas, ¿no? Y no sé si alguien que está presente quiere hacer alguna consulta adicional. En todo caso, tenemos unos minutos. Yo levanté la mano, Martín. Ah, ok, Martín, perfecto. Discúlpame, Santos, adelante. En función de lo que acaba de decir Jorge, la pregunta es si hay, digamos, más allá del método o de la metodología, si hay algún canal previsto, algún formato que no sea solamente que nosotros en calidad de qué iríamos a plantear al Estado y desde dónde, digamos, si esto tiene alguna idea de alguna asociación más internacional para plantear esto, como me parece que pensar el canal y el vehículo de llegada, más allá de que uno pueda coincidir con la metodología y con los números y con la necesidad, cómo estaría planteada la idea de
canalizar y plantear y llegada institucional o desde dónde nos podemos plantear una cosa de este tipo, digamos. Sí, la forma concreta como queremos operacionalizar el instrumento es que en un país las coaliciones o quienes trabajan por los derechos del niño desarrollemos un programa de capacitación y detalles sobre cuál es la agenda que debe desarrollarse en ese país y entrar en contacto con el órgano rector y decirle, esto es la agenda que hay que poner en marcha, esta es nuestra propuesta. Entonces, esperamos que alguna de las coaliciones o organizaciones que trabajan por los derechos del niño de la región de América Latina, o puede ser Plan, o puede ser Visión Mundial, o puede ser Save the Children, o puede ser UNICEF, lleve el tema a los órganos rectores y le diga, esto es en concreto lo que nosotros planteamos que sea, estas son las preguntas, esta es la agenda. Entonces tenemos previsto que alguien se anime en la región, estamos conversando con algunas coaliciones, además de Perú, nosotros lo vamos a hacer en Perú, y compartir no solo el instrumento, sino los detalles de cada punto, Se ha congelado. Jorge, has perdido conexión, parece. Para poder analizarlo con detalle con los que tengan interés. Con Javier Curcio, tú tienes mucho avanzado y hay aportes en varios países, ¿no? Entonces la idea es avanzar a llevarlo a la práctica, que nos sirva como instrumento operativo para incidir en el más corto plazo. A ver si acordamos algo, Javier Rodríguez, para paso siguiente, ¿no? Sí, gracias Jorge. En la misma línea de lo que estás manifestando y lo que acaba también señalar Santos Lío, quiere un poco expresar la experiencia de Chile, nuestro amigo Gabriel Guzmán, a quien le damos el uso de la palabra para que nos pueda hacer llegar sus apreciaciones. Sí, súper rápido, muchas gracias por la invitación, por el cargo especial de la defensora de la niñez en Chile, que es Patricia Muñoz. Se nos encargó de estar en esta reunión, así que súper felices porque para nosotros la Defensoría de la Niñez es un organismo que está recién naciendo en Chile, lleva 2 años desde su instalación, pero el tema de la inversión y los gastos presupuestarios ha sido un tema que hemos relevado nosotros harto acá. Se ha realizado incidencia, porque de contexto, Chile es un país que todavía no tiene ni siquiera una ley que consagre un sistema de protección integral de derechos. Es una ley que todavía está siendo discutida, que está a punto de salir, se supone, y en esa discusión se ha logrado que ya en los últimos borradores se incorporen ciertas normas explícitas de priorización del gasto en niñez y adolescencia, de que el plan de acción de niñez y adolescencia tenga esta priorización, pero que también que los gobiernos puedan confirmar mediante cada ley de presupuesto que en Chile se discute por año, y que cada año se tenga que confirmar y mostrar un estudio de la inversión de presupuesto de la infancia año a año. Y eso va a involucrar todo un desafío metodológico para poder ir confirmando y mostrando el principio de no regresividad y todo. Y eso ha sido mucho porque la Defensoría de las Niñas ha ido metiendo esos puntos en la incidencia legislativa. Entonces, no obstante tenemos todo este retraso histórico en Chile, quizás vamos a poder ahí tener una ventana, y bueno, ahí el rol de la Defensoría igual ha sido harto tratar de realizar recomendaciones al Ministerio de Hacienda en función del gasto presupuestario para ir incorporando muchas de las medidas de la Observación General número 19, pero vamos a tener, y también hemos realizado algunos estudios que han demostrado que, por ejemplo, por el efecto de la crisis este año, el presupuesto de la infancia lo pudimos medir solamente en gasto muy directo, pero que se retrocedió en Chile un menos 2,4%, y siendo que el presupuesto general creció un 8%. Entonces hay ciertas alertas y se nos viene ahora el desafío precisamente de poder generar una metodología concordada entre todos los actores involucrados acá, y por eso es súper importante estos nexos internacionales
para poder medir esa inversión realmente con una metodología concordada y que ojalá sea comparable también, ahí recogiendo uno de los puntos que se hablaba anteriormente, poder ir concordando metodologías que a la vez nos permitan compararnos entre países. Entonces, para nosotros colocar esa a nuestra disposición total, poder generar estos nexos y que podamos seguir trabajando en conjunto y todos los contactos que podamos hacer desde la Defensoría de la Niñez en Chile. Eso, muchas gracias también por la invitación. Un minutito, Gabriel, yo espero ir prontito a Chile, tengo nietos chilenos, apenas abren la frontera, espero escucharte y conversar con detalle. Perfecto, ahí nos compartimos, ahí de alguna forma no llegó el correo, voy a ponerlo acá, pero por si acaso. Sigue. ¿Aló? ¿Escuchan? ¿Sí? Sí, ok, bien. Gracias. No sé si hay alguna consulta adicional. Mientras tanto, nosotros, a nombre de la Fundación ARCOR, de los servicios de apoyo y asesoría, SAS, ¿no?, de Perú y el GIN de Perú, queremos agradecer por la presentación que nos ha hecho Jorge. Creo que este es un primer paso donde se están generando los puentes de alguna manera para trabajar de manera conjunta y ver cómo vamos desarrollando instrumentos metodológicos también y pautas, ¿no?, para la aplicación de determinadas herramientas que nos permitan un poco conocer los niveles de avance que tenemos los países en relación a la inversión de infancia, ¿no? Yo quiero agradecer la participación de todos ustedes, a Jorge en especial, a Javier Curcio, a los panelistas, a Santos, a Gabriela, bueno, a todos, a los Javieres, hay varios Javier, ¿no? Entonces, y a todos los Jorges, también hay varios Jorges, ¿no? Entonces, a Veronit, de Plan Internacional, a Francisca, a María Domitila y a Ana María Watson del GIN por estar presente con nosotros. Yo les agradezco y dejo para que en los próximos días nosotros vamos a compartir la presentación tanto de Jorge y las ideas centrales para que lo tengan también a la mano y para poder continuar trabajando en esta iniciativa ya dado por lanzado el día de hoy. Muchas gracias y de todas maneras dejo la puerta por si alguien quiere dar alguna precisión final. Muchas gracias por mi parte. Solamente agradecer, felicitar por el trabajo y quedamos a la espera de la herramienta para poder analizarla y poder hacer algún comentario. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge, Martín, colegas, Ana María. Hasta luego, cuídense. Gracias. Adiós, cuídense. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Muchos cariños. Chao, Jorge. Chao, Jorge, chao. Saludos a todos, un abrazo. Chao, hasta luego. Gracias.